Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo cordial para todos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Mi nombre es Edgar López Cardona. Tengo el gusto de conducir Retro Games, un programa de televisión en donde hablaremos de videojuegos, pero no de cualquier tipo de videojuegos. En esta ocasión, como el nombre de nuestro programa lo indica, les presentamos un programa especial sobre la historia y evolución de los videojuegos retro en Guatemala. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de retro? Quédate con nosotros y aquí lo conocerás. Upana TV presenta Retro Games. Presentamos Retro Games, el primer programa dedicado a videojuegos retro en Guatemala. Tenemos el agrado de presentarles nuestra primera transmisión en línea, con un programa diferente a los demás. Este programa le dedicamos a chicos y grandes, para aquellas personas que desean viajar en el tiempo y a aquellas personas que terminaron quedando atrapados en una gran alegría y nostalgia. Los videojuegos han marcado y dominado en la industria de la tecnología y en esta ocasión daremos un viaje a través del tiempo mostrando el inicio y el final de la evolución de los videojuegos. Hoy tendremos como invitado especial a Héctor Monteagudo. Él es coleccionista de antigüedades de comunicación con especialidad de videojuegos antiguos. Él es estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación en Universidad Panamericana, sede Quetzaltenango. Él también nos hablará de cómo han evolucionado los videojuegos generación tras generación y cómo han sido implementados la tecnología para el entretenimiento tanto de chicos y grandes. Hoy tenemos en videoconferencia a Héctor Monteagudo. Para comenzar a hablar, cuéntanos sobre ti. ¿Quién eres? Hola, mi nombre es Héctor y tengo 21 años de edad. Soy coleccionista de antigüedades entre la colección de videojuegos antiguos desde los años 50 hasta los años 80. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes para este programa y al mismo tiempo para poder entretenerlos en base a lo que se trata sobre los videojuegos retro, que es el tema que hablaremos el día de hoy para la programación que tendremos en este día. Entonces estoy muy feliz y agradecido por estar aquí y muchas gracias por la invitación que me dieron para poder estar con ustedes acá para este programa. Ahora nos adentramos de lleno a conocer sobre el fascinante mundo de los videojuegos retro. Disfruta de nuestro viaje a través del tiempo en compañía de Retro Games. Esperamos que estén disfrutando de nuestro programa. Estamos conversando con Héctor sobre la historia y la evolución de los videojuegos retro en Guatemala. Héctor, cuéntanos, ¿cómo nace tu pasión sobre los videojuegos? Mi pasión por los videojuegos nace desde que era niño, cuando crecí con los videojuegos antiguos, de los arcades hasta las consolas de cartuchos portátiles, ya que tuve una gran infancia al jugar la mayoría de ellos, desde insertar una ficha para poder obtener 3 vidas en los arcades hasta los cartuchos de las consolas que marcaron la historia de los videojuegos, y hasta hoy en día tengo en mi colección los artículos de algunas de las consolas y juegos que causan nostalgia y felicidad a aquellas personas que los jugaron en aquel tiempo. New Super Mario World, created especially for the Super Nintendo Entertainment System. It's a bit more exciting, a bit more challenging, a bit more graphic, a bit more colorful, a bit more realistic, a bit more levels, a bit more secret, a bit more enemies, a bit more friends, a bit more sound, a bit hotter, a bit cooler, a bit... Héctor, ¿cuál es el origen de los videojuegos a base de arcades? El origen de los videojuegos llegó con la máquina recreativa Pong, que es considerada la versión comercial del juego tenis de la compañía Atari, en sus arcades para el juego de máquina contra jugador, ya que Pong es el juego más reconocido de la historia de los videojuegos y uno de los más utilizados para referencias en programas de televisión y cine, al igual que fue uno de los más vendidos en la compañía de Atari. Pero bueno, mientras iban avanzando en la industria, otras compañías decidieron hacer competencia en la industria de la tecnología, tales como por ejemplo la compañía Namco, Nintendo, PlayStation, crearon sus propios arcades para poder competir, tales que son como sus juegos de Donkey Kong o Metal Slug, entre otros juegos, así creando su línea del tiempo,
al crear nuevos juegos para cada industria, por ejemplo de los arcades, o también conocido como máquinas tragamonedas del nuevo milenio. Bueno, para los que no conocen qué son estos juegos, los arcades eran consolas de recreación que eran instaladas fuera de casa, y al mismo tiempo para poder utilizarlas se usaban con botones a presión y joystick para el funcionamiento, y para poder jugar tenías que ingresar un cierto pago para entretenerte, y eran el inserto de las monedas. Por cada vez que insertaban monedas daban un cierto límite de tiempo para jugar, y si perdías en el juego utilizabas las fichas insertadas para volver a revivir tu personaje, y así fue como logró comenzar lo que era la era de Arcadia, porque es también conocido así porque gracias a los arcades lograron crear otro tipo de juegos que conocemos hoy en día. Dave Whitney wanted the real arcade games at home, so he got them. Mike Rogers wanted them too, but he got a Genesis system by Sega. Why? Check it out. Arcade screen left, Genesis screen right. If they look the same, you've answered correctly. Besides, Genesis has real-life action in sports games, flying games, and adventure games. The hottest library going. So if you want real arcade action, there's only two ways to get it. Dave, we got your golden axe. Or get Genesis by Sega. We bring the arcade experience home. Muchas gracias, Héctor. ¿Nos puedes dar una reseña de los principales videojuegos? Hay una infinidad de videojuegos para hablar, pero si quieren saber cuáles fueron los mejores de la época dorada de los videojuegos, pues les puedo dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero sería Super Mario Bros., también llamado Super Mario Brothers. Es un videojuego de plataformas lanzado el 13 de septiembre de 1985 y producido por la compañía Nintendo para la consola Nintendo Entertainment System. Este juego es uno de los más populares de la compañía Nintendo y uno de los más buscados por los coleccionistas y los aficionados de este tipo de consolas, y al mismo tiempo para este juego, porque para los que no saben, su valor de este objeto está rondando por más de $1 millón si el cartucho está en perfectas condiciones. Entonces es increíble cómo es que un cartucho plástico que ha pasado por muchas generaciones pueda tener una cifra monetaria muy grande hasta el día de hoy. Otro de los que podría contarles es sobre Asteroid. Asteroid es un videojuego muy popular de arcade basado en vectores, lanzado en 1979 por la compañía Atari. El objetivo del juego es disparar y destruir asteroides, evitando chocar contra los fragmentos de estos. Fue uno de los juegos más populares en la época dorada de los videojuegos arcade. Otro, y bueno, por último sería Galaga, que Galaga es un videojuego matamarcianos creado en 1981 por la empresa Namco y entre sus plataformas de producción de Nintendo y Atari. Fue uno de los videojuegos a color más entretenidos de los años 80, pero a diferencia de los otros cartuchos o de los otros juegos, este comenzó siendo un error de juego, porque ya que en su sistema tenía un error en la caída de los patrones de los alienígenas, y luego los tuvieron que compensar en su segunda versión del juego de 8 bits con mejores módulos de juego, al igual que una segunda oportunidad de recuperación del mando de la nave en caso de los alienígenas, si en caso dado fuera capturada la nave por ellos. Entonces esa sería uno de los ejemplos claros de algunos de los juegos que lograron marcar en la historia. Continuamos hablando con nuestro invitado. Héctor, ¿cuál es la situación actual de los videojuegos retro en Guatemala? Más bien la situación actual de los videojuegos de antes
Es increíble que sea la moda de hoy en día, ya que el 86% de las personas a nivel mundial les atraen más los videojuegos antiguos que los modernos. Pero ¿por qué pasa esto? Porque la mayoría de las personas crecieron con estos juegos y se sienten más identificados y tuvieron una buena relación a su infancia, y hace algunos años las empresas que comenzaron con la industria de los videojuegos han creado de alguna forma su versión en miniatura de las primeras consolas que llegaron a marcar la historia de sus inicios, y para las personas que tuvieron la oportunidad de tenerlos en el pasado, ahora pueden tener de vuelta, en donde pueden experimentar la alegría y la nostalgia de los juegos que jugaron hace 10, 20 o 30 años. Y en las industrias como Nintendo, PlayStation y Sega sacaron su versión antigua, pero con una adaptación HDMI y una versión más pequeña de sus consolas originales. Y claro, los lanzamientos de sus juegos de la edición mini rompieron récord de venta de cuando los comenzaron a vender en su época dorada, en sus inicios. Eso significa que la situación actual es positiva a los que son de las generaciones pasadas y al mismo tiempo para las generaciones modernas, ya que la generación moderna también quiere conocer cómo eran los juegos de antes, que jugaban nuestros papás o nuestros abuelos. Entonces la situación actual de los videojuegos retro, para poder ponerlos con los modernos, pues sí es yo diría que es una situación positiva para ellos. Estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes, Héctor, ¿nos puedes hablar sobre cuál es la influencia de los videojuegos actuales y antiguos? Bueno, en base a lo que es la influencia de los juegos antiguos y actuales, para tener una mejor explicación, hay una línea delgada entre los actuales y los modernos de hoy en día, porque la mejor manera de explicar esta situación es en base a la experiencia que tienen entre estos juegos, ya que por ejemplo los antiguos prefieren Galaga, prefieren Asteroid, Donkey Kong, Mario, Metal Slug, Defender, Blasteroid, y ahora con la tendencia de las mini consolas están más que maravillados. Y ahora eso es en base a los videojuegos antiguos. Ahora voy con los modernos, porque es un excelente ejemplo. Sería la generación Z, que es la generación en donde nacieron en la época de la alta tecnología, y los adolescentes de hoy en día no conocen los videojuegos antiguos. Ellos se conforman con los que ya existen y los que han sacado últimamente. Tales sería, por ejemplo, Fortnite, Free Fire, Call of Duty, Cyberpunk 2077, FIFA, entre otros. Y por eso es que la generación Z tiene la ventaja de los videojuegos modernos. Entonces esa sería mi opinión en base a lo que son la influencia de los videojuegos retro y los videojuegos modernos. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Retro Games, donde hemos conocido más sobre este fascinante mundo de los videojuegos de la vieja escuela. Hoy tuvimos el honor de contar con la presencia de nuestro invitado, Héctor Monteagudo. Héctor, te dejo para que te despides de nuestra audiencia. Muchas gracias por la invitación del día de hoy. Fue muy divertido haber estado con ustedes, claro, a distancia, pero fue muy entretenido de haberlos acompañado el día de hoy. Entonces muchas gracias por la invitación y esperamos que en otra ocasión podamos vernos nuevamente. Muchas gracias, Héctor. Recuerden que pueden seguir a Héctor en Instagram, como aparece en la pantalla, y conocer más acerca de videojuegos. Llegamos al final de Retro Games. Gracias a quienes nos estuvieron viendo a través de la televisión y redes sociales.
Mi nombre es Edgar López Cardona y nos vemos en una próxima oportunidad.